Muy buenos días a todos, bienvenidos 1 de diciembre con un ambiente supremamente tranquilo, calles despejadas, el gobierno central, a excepción de algunas instituciones, concedió asueto este lunes para que todos los empleados públicos que se desplazaron distantes del lugar donde trabajan se den este día para retornar a la capital y reintegrarse a sus trabajos este martes 2 de diciembre. Los empresarios no dieron asueto, pero el COEP sugirió facilitarle a los trabajadores su desplazamiento para ejercer el sufragio. Hoy aquí, en Frente a Frente, tenemos la grata presencia de don Juan Carlos Aguilar, que estará vía Zoom. Juan Carlos estuvo sentado hace algunos minutos aquí, pero tuvo que salir de urgencia para atender un asunto familiar, pero sí está Gustavo Alegre, periodista y analista político, que hoy estará aquí en Frente a Frente como observador internacional, invitado por el CNE. Hasta los observadores que tienen la libertad de desplazarse por toda la geografía nacional en los procesos electorales, ya en algunos asuntos domésticos, estrictamente domésticos, tienen las limitaciones. Pero ellos con amplitud sobre lo que observaron ayer, estoy convencido que hoy Gustavo nos va a hablar con claridad, con mucha sinceridad, como lo hizo cuando las primarias, el 9 de marzo anterior, aunque él vino el 10 de marzo, un día después. Y está también don Eduardo Núñez. Eduardo Núñez es observador y director del Instituto Nacional Demócrata para Centroamérica. Aquí está Gustavo, bienvenido Gustavo. Renato, es un placer volverte a ver. Gracias. Y don Eduardo. Eduardo, bienvenido. Don Gustavo Solórzano, igual, bienvenido. Gusto, Renato. Solo permítanme unos segunditos porque yo le decía a Ramón Matute, mira Ramón, yo me fui aquí a las 2:30, me fui durmiendo como a las 3:30, 4, si no es mi esposa que me dice, Renato, ya son las 6, pues yo creo que yo seguiría dormido, por lo tanto me desconecté un poquito de la actualización de los datos, pero hay un hombre que seguramente no ha dormido actualizando los datos y preparando el noticiero, es el coordinador de TN5 Matutino, Ramón Matute. Así brevemente, Ramón, ¿cuál es el panorama a esta hora, 7 de la mañana, 3 minutos? Porque los resultados en el Consejo Nacional Electoral siguieron actualizándose. Adelante. Buenos días, Renato. En efecto, también en el momento que usted terminaba la transmisión, en ese momento estaba también todavía con mis ojos abiertos para poder contemplar lo que estaba pasando en el país. Le voy a decir, cuando usted cerraba la transmisión ayer, la diferencia era casi de más de 20,000 votos entre Nasri Asfura y Salvador Nasralla. Iba reduciéndose, de 24 se fue reduciendo. Correcto. Pero mire, estaban más de 20,000. Correcto. Y hoy amanecimos con datos oficiales del CNE que la brecha apenas es de 4,000 votos. Le voy a dar los resultados y también me los ponen en pantalla, por favor, nuestros amigos ahí en producción. Nasri Juan Asfura Sablá, con el 40%, acumula 735,703 votos. Salvador Alejandro César Nasralla Salún, con el 39.78%, acumula 731,527 votos. Rixi Moncada, con el 19.18%, acumula 352,836 votos. Nelson Ávila, 15,609 votos para el 0.84%, mientras tanto que Chano Rivera, aquí todavía no tenemos este dato, no nos aparece, pero anda por el orden de los 3,000 votos. Votos blancos, Renato, 34,584 y votos nulos, 69,081 votos. De un total de 19,152 actas, se han transmitido un total de 10,701 actas, que significa el 55.8%. De este total de actas divulgadas, las correctas, dice el CNE, son 9,238 actas y que presentan alguna inconsistencia, 1,463 actas. Es decir, repito, la diferencia entre Nasri Asfura y Salvador Nasralla apenas es de 4,000 votos, Renato.
Imagínate, 4.000 votos. Tú hacías una proyección acerca de los diputados, pero sabemos que no hay nada seguro en este momento. Falta tener los números totales para sacar el cociente, porque hay muchos diputados que entran por cociente. Pero bueno, Ramón me dice que se proyecta para el departamento de Francisco Morazán ya un número de diputados por partido, Ramón. Correcto, sí. Para el Partido Nacional, hasta este momento, de acuerdo a los datos que arroja el Consejo Nacional Electoral, se estaría sacando 9 diputados, el Partido Nacional. 6 el Partido Libertad y Refundación, 7 el Partido Liberal, y luego sale don Godofredo Fajardo por la Democracia Cristiana y también don Carlenton Dávila por el Partido Pino Socialdemócrata. Pero no es definitivo, no es definitivo. No es definitivo. Lo mismo pasa en el departamento de Cortés. Ahí la novedad es que no salen en las primeras diputaciones o en la cantidad de números de diputados del departamento de Cortés. La novedad, Renato, es que no aparece don Luis Redondo. ¿Sabe en qué puesto aparece? ¿Sí? En el 52. 52, en la posición 52. Pero vamos a ver cómo se van dando los datos. Tiene que esperar que reformen la Constitución o la ley electoral. Ya en esa posición 51 para que salga. O interpretarla. o interpretarla. Mire, ve, le revelo otro dato que dimos a conocer esta mañana en el nivel municipal, que es el que está más cerrado, principalmente en el Distrito Central. Sí. Para don Jorgito Aldana, tiene 52.131 votos, que representan 38.41%. Sí. Don Juan Diego Zelaya, 50.248 votos, que significa 37.03%. Don Eliseo Castro, 26.764, que representa el 19.72% hasta esta hora de la mañana, Renato. Quintín Soriano, al final, Choluteca. ¿Cómo tenemos Choluteca? Porque fue una de las sorpresas en las primeras horas de hoy lunes que el candidato a la alcaldía de Choluteca por el Partido Nacional estaba desplazando a Quintín Soriano. Sí, por un buen porcentaje. Si lo tenemos ahí, por favor, para que lo busquemos. Pero sí, sale el representante del Partido Nacional, pierde la alcaldía municipal hasta esta hora, don Quintín Soriano, allá en Choluteca. Y en San Pedro Sula, pues ya sabemos que don Roberto Contreras prácticamente barre en este nivel. La diferencia de Roberto Contreras en San Pedro Sula sobre los opositores es bastante marcada, ¿no? Es bastante marcada. Sí. Esto es la corporación del Distrito Central. Esta es la corporación, también nos ayudan, por favor, porque no... Sí, esto es el Distrito Central. El Distrito Central, pero el margen, decías, en el Distrito Central... El margen que tenía o que manejamos es 52.131 votos para Jorgito Aldana y 50.248 para Juan Diego Zelaya, pero ahí miramos otros datos. Sí, pero suban para leerla. Oh, claro, de otra manera. ¿Me decías, Gustavo? Que es un empate técnico hasta el momento, son menos de 300 votos de diferencia. Correcto, sí. Eso es un acto. Sí. Bueno, Ramón. Ahí está, mire, Renato. Sí. 66.516 para Jorgito Aldana y 66.164 para Juan Diego Zelaya. Mantiene la diferencia Jorgito Aldana sobre Juan Diego Zelaya. Hay un empate ahí prácticamente. Hay un empate. Como hay un empate entre Narrala y... 0,22%. Sí, entre Narrala y Narriafura en este momento. Por eso el título del programa, gracias Monchito, aunque si tú te quieres quedar ahí una hora para que me vayas actualizando los datos, y todas las novedades que está registrando el CNE, fabuloso, gracias Monchito. Ramón Matute. Lucecita Madrid con la pregunta de frente a frente esta mañana. Más adelante estarán conectados Arístides Mejía del Partido Liberal y la candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía. Lucecita, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados televidentes en casa.
el tema del día para que usted pueda enviar su opinión. Recuerde el número de WhatsApp de Frente a Frente, 9773-6065 y Frente a Frente HN en todas las redes sociales. Lunes 1 de diciembre, la moneda todavía está en el aire. ¿Cuál cree usted que será la cara? Esa es la pregunta de hoy. Envíenos sus comentarios. Comprensible la pregunta. Yo la veo comprensible. Moneda al aire. Cara o cae la moneda. Así como están los resultados en el nivel ejecutivo, presidencial, uno no sabe si al final será Narrala el que se convertirá en presidente electo de Honduras o si será Narri Afura. Lo que veo difícil es que quien está en el tercer lugar remonte esta diferencia, aunque ayer Rixi Mucada y Manuel Zelaya llamaron a toda la militancia del Partido Libertad y Refundación a seguir una lucha de pie, manifestaban textualmente en sus mensajes, hasta contar acta por acta. Pero ayer hubo un resultado preliminar y hoy que se actualiza, que ya nos está proyectando entre quienes se disputa la presidencia de la República. Muy bien, aprovechemos el tiempo. Ya está Aristide Mejía y ya está Juan Carlos Aguilar también. Solo está por conectarse María Antonieta Mejía. Vamos a ver, empecemos aquí. Ahí está Tito Mejía, quien nos saluda. Buenos días, Tito. Eduardo Núñez, Juan Carlos Aguilar, Gustavo Solórzano en el set. Comienzo con Gustavo Alegret y lo que vio el domingo en el proceso electoral de Honduras. ¿Vino el sábado o el viernes, Gustavo? ¿El viernes? El viernes. El viernes estuve el sábado atendiendo reuniones, comprendiendo más los detalles del proceso electoral y el domingo salimos Bueno, pues ya tienes como 72 horas de observador para que nos des tu comentario de lo que has visto. Mira, yo lo que creo es que voy a recurrir al tópico, ¿no? Fue una fiesta de la democracia. ¿Y por qué lo digo? En un momento en el que la geopolítica identifica procesos electorales en el mundo, en el que surgen candidatos que ponen en cuestión desde dentro del sistema los mismos sistemas, lo que yo veo es la participación de los hondureños ha llevado a demostrar que ellos sí creen en su democracia, porque fue una participación masiva. Y eso hay que ponerlo en valor. Entonces, alta participación, movilización de los ciudadanos, a pesar del número de incidencias que se produjeron. Yo vi colegios electorales que abrieron tarde, material que no llegó, transmisión telemática que iba muy lenta, adultos mayores que tenían que hacer muchas horas de espera. Pero a pesar de eso, no vi protestas y vi caras ilusionadas de gente que durante 2 o 3 horas tuvieron que esperar. Felicitaciones a los hondureños por el compromiso con su democracia. Lo que se estaba jugando en Honduras era una batalla geopolítica latinoamericana. Esto no es solo lo que ha pasado en Honduras. Aquí había intereses de uno y otro lado, desde el punto de vista ideológico, fijándose en lo que pasaba, porque de ahí proyectaban cada uno desde su trinchera ideológica una victoria o una derrota. Entonces, eso yo creo que es importante. ¿Qué me preocupó? Mire, me preocupó, Renato, y varios medios de comunicación se hicieron eco, la agresión verbal que sufrimos un grupo de observadores internacionales anoche en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estábamos visitando un centro de votación, una junta receptora de votos, y un grupo de miembros alineados con el Partido Libre agredieron verbalmente a esa junta, la intimidaron. Yo vi 2 personas de esa junta temblorosas, con lágrimas en los ojos, y nos interesamos. Pero por activistas que estaban observando el proceso, el conteo. Activistas que estaban alrededor de la mesa. No eran observadores, pero portaban camisetas de Libre, portaban indumentaria de Libre, gritaban a favor de Rixi y en contra de otros candidatos. Nosotros observamos, no intervenimos, pero nos preocupó esa intimidación, hablamos con los miembros de la Junta y luego quisimos hablar con ellos. Oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y la tomaron con nosotros, hasta el punto de que nos tuvimos que refugiar dentro de la sala. Nos intimidaron, nos gritaron, tuvo que intervenir la policía militar. Pero había policía. Sí, tuvieron que arrinconarlos. Hay vídeos en las redes sociales, en mi propia red de X, yo subí uno de los vídeos, y abrieron un camino para nuestra integridad, resguardar nuestra integridad física. La violencia es inaceptable, Renato. La violencia en cualquier proceso electoral es inaceptable. Y aquí todos los hondureños, los que voten por Libre, los que voten por Partido Nacional, los que voten por Liberal, los que no voten, los que voten en blanco, tienen que rechazar la violencia, porque la violencia verbal es la antesala
de la violencia física. Y cuando se adentra uno en la violencia física, la marcha atrás es muy delicada. Las democracias son procesos muy difíciles de ganar, pero muy fáciles de perder. Eso hay que denunciarlo, hay que poner en valor la altísima participación, pero al mismo tiempo hay que decir no a la violencia. Esos colectivos no tienen cabida en ningún proceso electoral y los líderes del Partido Libre, como de cualquier otro partido, tienen que rechazar la violencia. Gracias a Dios no pasó nada, pero la situación fue tensa. Y hubo violencia verbal, gritos, empujones, intervención de la policía. Es decir, como observador ha sido uno de tus peores momentos. Fue un momento tenso. Yo tengo experiencia, uno tiene la piel gruesa, yo he estado cubriendo marchas del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, y recibí agresiones, estuve en Nicaragua 2 o 3 semanas después de los hechos de abril, yo vi la represión, he estado en Venezuela, sinceramente sí. Ya sé, no es que me gusten los escenarios de violencia, pero los tengo identificados y la calma es fundamental, es importante, ¿no? Y déjame decir 2 cosas de este proceso electoral que me parece que también hay que poner sobre la mesa. Estamos entre los resultados temporales, o sea, no son resultados definitivos, son preliminares. Pero sí hay 2 cosas en este proceso electoral que nos tienen que hacer pensar. Uno es la excesiva militarización del proceso. Los militares han tomado determinadas prerrogativas que no les corresponden. Los militares tienen que salvaguardar el proceso. No pueden pedir actas, no pueden pedir identificaciones, no pueden pedir copia, no pueden estar acosando o siguiendo muy de cerca a observadores internacionales. Y eso ha pasado. Eso no es de recibo. Los militares no tienen que hacer ese rol en un proceso electoral. Tienen que salvaguardar, no intervenir, como los observadores, podríamos decir. Y la segunda, oiga, aquí ha habido diferencias personales de los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal que han llegado a anteponer, en mi opinión, por la percepción que yo he tenido, determinados intereses partidistas por encima del país y la Constitución. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Erosionan la institucionalidad y extienden la sombra de duda. ¿Qué necesita un proceso electoral? Certidumbre, mensaje de tranquilidad para los ciudadanos. Esas diferencias personales han contribuido a generar duda. Los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen que hacer una reflexión, los partidos políticos tienen que hacer una reflexión y decir si eso es lo que quieren para su país. Porque esa duda es la que se extiende luego. Y vuelvo a la frase que decía y con esto termino. Las democracias son sistemas muy frágiles, lo hemos visto en otros lugares. Claro. Son frágiles, su construcción ha costado mucho. Sangre, sudor y lágrimas, decía el escritor castellano. Bueno, y son muy fáciles de perder. ¿Y se pierden cómo? Con agresiones, con diferencias, con erosión de la institucionalidad. Eso nos tiene que preocupar. A los hondureños, es un pueblo que yo quiero mucho y he venido varias veces y lo hago con una estima altísima por este país. ¿Observaste que los militares siguieron a los observadores ayer y con qué objetivos? Mira, he conversado con otros observadores internacionales y hay denuncias. Vamos a esperar a los informes. Claro. Yo creo que es prudente esperar a los informes porque en la escogencia de las palabras para denunciar esos hechos es donde se lanza el mensaje, ¿no? Pero sí, como observador independiente, me siento en la tranquilidad de poder expresar eso, ¿no? E incluso antes del proceso electoral también vimos esas riñas entre el estamento militar y el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Esas diferencias. La ley hondureña, si no estoy mal, lo que dice es que los militares en el proceso electoral pasan a depender, la autoridad civil de la que dependen es del Consejo Nacional Electoral. En materia electoral pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral. Y eso nunca lo tuvo claro el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y si lo tuvo claro, reaccionó al margen de la ley. En eso debemos estar claros. Pero mira, pero ayer... Renato, en esas conversaciones te puedo hacer la confidencia, porque no te diré quién, pero una persona presente en esas conversaciones me reveló que la respuesta que recibió por parte de los militares fue: nosotros hemos interpretado la Constitución. No, señor, el militar no está para interpretar la Constitución, el militar está para cumplir la ley, punto. Entonces, eso hay que identificarlo, eso hay que denunciarlo, porque identificar el problema es el primer paso para solucionarlo. Pasar de puntitas
lo que hace es perpetuar el problema. Y ojalá que en los primeros 2 años del nuevo gobierno, con un nuevo Congreso Nacional, la élite política hondureña, conjuntamente con toda la sociedad, seamos capaces de hacer las reformas que corresponden para el siguiente proceso electoral y no estar una vez más con los resabios históricos de siempre, 2 semanas antes del proceso, que pareciera que será, o que lo que se avecina será un proceso de tanta precariedad que nos arrastraremos un día a que pasen varias semanas sin conocer quién ganó. Ojalá que seamos capaces de hacer todas las reformas que todavía le hacen falta a nuestra democracia, pero que lo hagamos en los próximos 2 años, después del 27 de enero próximo. Urge eso, y el comportamiento del pueblo que tú has valorado, Gustavo Alegre, ojalá que sea así, igual de intenso y comprometido con su democracia todos los días del año para ejercer presión a los comportamientos viciados y precarios de la institucionalidad política, de los partidos políticos. Muy bien, tenemos la opinión del observador y director del Instituto Nacional Demócrata para Centroamérica, Eduardo Núñez. Eduardo, gracias por atender la invitación. No, con el mayor gusto compartir hoy en la mañana aquí con ustedes y con la teleaudiencia. Miren, nosotros no vinimos en esta ocasión en el papel de observador internacional con una misión propiamente acreditada, sino básicamente para acompañar esfuerzos de coordinación y articulación de iniciativas nacionales de observación electoral, y bajo una metodología que fundamentalmente busca una aproximación sistemática basada en evidencia y representativa del comportamiento de la jornada electoral. Y ahí este esfuerzo conjunto de 2 redes de sociedad civil, la Red por la Equidad Democrática en Honduras y la Red por la Defensa de la Democracia, básicamente lo que hizo fue un cuadro pues bastante, tendría que decir, halagüeño de la forma en que se dio la jornada electoral. Primero, coincidir con que hubo una voluntad de participación política activa de la ciudadanía hondureña, que entendió que el centro de la elección no son los partidos, no son las autoridades electorales, sino que es la ciudadanía, y se apropió de este ejercicio, como en su momento demostró también durante las elecciones primarias e internas en el mes de marzo, ¿verdad? Entonces, Hubo gente votando a la 1, 2 de la mañana del siguiente día, el 9 de marzo. Exacto, es decir, hay una muestra de determinación ciudadana de decir, este es mi espacio y el ejercicio del voto es un derecho del que no estoy dispuesto a renunciar, y me parece que eso es notable. Lo segundo que pudimos ver en los informes de las misiones nacionales de observación es que aunque hubo incidencias, como se conocen aquí, o incidentes, que fueron reportados con distintos grados de escala, en términos generales, las alertas que previo a la jornada electoral habían sobre posibilidades de violencia mucho más extendida, fallas administrativas mucho más extendidas, problemas de autoproclamación de distintos candidatos y candidatas, pues a estas horas no las hemos visto en una escala general o nacional. Pero, lo que encontramos... En este punto creo que es importante mencionar que la candidata Rixi Moncada emitió comunicados diciendo ya he ganado cuando no habían cerrado los colegios electorales. Y eso es como mínimo cuestionable. Claro. No, yo sobre el comportamiento de los actores nacionales creo que se pueden emitir múltiples juicios de valor, pero en términos generales a esta hora no hay candidatos autoproclamados. Eso es cierto. Han mantenido prudencia. Creo que eso es importante reconocerlo cuando había toda la percepción socialmente establecida de que eso iba a ocurrir. Lo otro es que en los informes de estas redes nacionales de observación, los incidentes vinculados a violencia e intimidación son porcentualmente menores en comparación con la expectativa previa. En el informe de apertura de la mañana conjunta de estas 2 redes, los incidentes eran menores al 3%. Lo cual no significa que no sean relevantes, que no tengan que ser señalados, como la experiencia que Gustavo, por ejemplo, enfrentó personalmente o como parte de algunos actores internacionales,
Pero volvamos sobre el punto, entre el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, creo que el comportamiento en términos generales, insisto, reportado por los informes representativos de observaciones nacionales, es una administración electoral que tuvo problemas, pero que avanzó y generó condiciones para que el voto se ejerciera. Segundo, partidos políticos que tendieron a manejarse dentro de ciertos límites y decidieron al final de cuentas, bueno, los resultados obligan a esperar, ¿verdad? De acuerdo. A que haya un proceso de escrutinio mucho más acabado, o sea, un proceso de escrutinio acabado que termine pues clarificando dónde va a caer la moneda, en qué cara, para utilizar la pregunta que ustedes planteaban. Pero yo creo que es muy importante decir esto, es decir, la observación sistemática muestra, en términos de representatividad, que los niveles de incidentes que afectan la integridad de la elección son porcentualmente menores a lo que originalmente se pensaba. Y esa es otra buena noticia. Sí. Habla no solo del buen comportamiento de la sociedad hondureña, sino también del buen comportamiento de actores políticos y de las autoridades electorales. Y un tercer elemento que me parece clave, bueno, me parece muy relevante, es que hay que hacer corte de caja, como dicen coloquialmente, una vez pasada la jornada electoral. Ahora le escuchaba a usted, Renato, plantear, bueno, hay una larga agenda de reformas pendientes, eso es largamente conocido. También las reformas que hay que hacer han sido largamente debatidas, aunque no ha habido la voluntad política para realizarlas. Pero creo que ahora hay que, digamos, como separar o dividir, digamos, las agendas por fases, ¿verdad? Y en este momento lo más relevante es que el Consejo Nacional Electoral pueda entregar unos resultados acabados, o sea, que el proceso de escrutinio avance, que el proceso de totalización de las actas se clarifique. Si el resultado se mantiene dentro de los márgenes tan estrechos, pues es evidente que habrá que esperar a que la recolección de las actas sea efectiva y el proceso de escrutinio pues también definitivo sea efectivo, ¿verdad? Como es natural. Y eventualmente luego vendrá toda la posibilidad de que los distintos actores en contienda puedan utilizar los recursos que la legislación establece para resolver sus disputas electorales. Pero digamos que de lo que nosotros hemos visto a partir de los informes, creo que el balance es al día de hoy, en este momento, positivo. Y que las incidentes son relevantes de documentar, relevantes de poner en el foco de atención del debate, pero son porcentualmente modestos en comparación con el buen desarrollo general y el buen comportamiento general de la sociedad hondureña. Muchas gracias, Eduardo. Gustavo, si nos puedes pasar el video que tiene de tu incidente y el de otros observadores, por favor, sí, para divulgarlo. Tú tienes el teléfono de nuestro productor Carlos Andino para que se lo envíes en este momento. Ya está también María Antonieta Mejía, preparada para entrar al debate. El margen se ha reducido, los nacionalistas fueron prudentes en las primeras horas de hoy, mejor esperemos. Igualmente Narrala dijo, bueno, cuando ya tengamos escrutadas todas esas actas, posiblemente yo remonte, dijo anoche. Ya todo esto lo tendrán en frente a frente ustedes en unos minutos. Voy con Gustavo Solórzano, perdón. Es como que yo le diga Alegret, Gustavo Alegret. Me lo dicen mucho. No correcto. No catalán, ¿verdad? Pero mi nombre es catalán, entonces correcto. Uno tiene que... quien pierde su origen pierde su identidad. Correcto. Entonces, yo tengo ahí mi identidad muy clara y tengo mis raíces ahí, mi nombre es catalán y me siento... Y nosotros, sabiendo la mezcla y la colonia y todo eso, decirle a Solórzano, Gustavo Solórzano, bueno, viene siendo lo mismo. Tocayo, en el fondo es un tocayo. Bueno, en lo particular yo muy feliz. Se lo digo, el día de ayer experimenté mucha felicidad. Felicidad en el sentido de que pude ver a toda la ciudadanía hondureña a quien le reconozco y le felicito. Yo creo que todos los hondureños, yo puedo hablar como hondureño y ese sentimiento propio de ver el respeto. Me tocó estar en algunos centros de votación con incidencias como las que ya se comentan, sobre todo las incidencias al arranque del proceso con el dispositivo biométrico. Yo creo que una gran mayoría, un gran porcentaje de juntas receptoras de votos iniciaron con eso. Costó, pero la gente se mantuvo paciente.
esperó, no hubo pues disturbios relacionados, había gente que decía, prefiero que se atrasen porque el material está ahí a estar esperando y que el material no haya venido, relacionado comparándolo con lo que había ocurrido el 9 de marzo. Después de superada esa primera etapa en donde yo considero que estuvo aproximadamente entre 30 minutos hasta 1 hora para que las juntas receptoras de votos pudieran avanzar, se comenzó a desarrollar una jornada de votación masiva. Yo soy de la opinión que vamos a superar los 3.8, 3.9 millones por lo que estamos viendo, y eso quiere decir del interés de la población hondureña en venir y tomar participación activa. Y la sociedad, ayer la ciudadanía manda un mensaje claro a la clase política en el sentido de que demostraron en primer lugar respeto. A pesar de que podíamos ver nosotros, y yo creo que ustedes también como observadores internacionales lo apreciaron, habían carpas motivando a los miembros de un partido político, juntas, pero al mismo tiempo compartían. Eran personas que le pedían el voto y usted le decía no voté por ti, me comentaban algunos, y de igual manera compartían. Así que eso es lo que se quiere. Ese es el reflejo del Congreso Nacional que se desea, un Congreso en donde no hayan insultos, donde no haya pues justamente continuamente esa discusión y esa pelea estéril que no permite avanzar. Luego me trasladé al Colegio de Abogados y sí hay algunas cosas que hay que reflexionar, creo. En primer lugar, esa reorganización de la cantidad de votantes en algunos centros de votación, que creo que ha excedido el límite en el Colegio de Abogados en lo particular, porque como presidente del colegio me dio mucho pesar ver personas en la calle y debajo del sol, pero la gente hizo la fila de manera paciente y no se movió, hizo fila aproximadamente 1 hora. Sí. 2 cuadras desde el Colegio de Abogados que estaban ahí. Creo que el promedio increíble. anduvo en 2 horas, 2 horas y minutos de espera en algunos lugares. Había gente que llegaba y al momento de llegar a la votación, aunque hubo algo de desorden a lo interno, en la manera como habían quedado organizadas las juntas receptoras de votos, pues la gente no le interesaba, venía, votaba, salía del centro de votación y la gente iba con una sonrisa, iba con una felicidad increíble y bueno, esperando lo que es un cambio, creo que es lo que vemos nosotros reflejados. Yo sí lo puedo decir como hondureño. Creo que la manera como se nos ha gobernado estos 4 años en base a esa violencia verbal, y te pedimos disculpas en nombre de toda la población hondureña, Gustavo, porque lo que ocurrió es indebido. A ti y a todos los observadores internacionales es algo que hemos vivido los hondureños durante estos últimos 4 años, lamentablemente, por disentir a veces, simplemente. Y a veces no se disiente en un sentido negativo, es más bien para poder dialogar. Pero cada vez que uno opinaba diferente era un ataque verbal increíble a través de redes sociales, a veces eran hasta persecuciones, investigaciones, te levantaban falsos, una cuestión de desinformación increíble. Yo espero de que la lección haya quedado aprendida, Renato, sobre todo a quien va a gobernar. Para unos y otros. Para todos, para toda la clase política. Es que la ciudadanía hondureña ayer les mandó a decir cómo quieren ser gobernados, en paz, en tranquilidad. Lo que quieren es que les resuelvan sus problemas. Creo que la ciudadanía ayer dijo también, entró a un punto de cero tolerancia que en primer lugar al irrespeto ciudadano, en segundo lugar ya no más corrupción. O sea, la gente fue a votar porque ya no quiere más gobiernos que vengan y que se aprovechen de la institucionalidad, ya no más corrupción. Quieren que se les resuelva realmente sus problemas de carácter social. La educación, la salud, la inseguridad ciudadana, son los temas en realidad que se quieren ver en la mesa. Y coincido con usted. La primera muestra que debe dar quien gobierne el país es colocar en la mesa esas grandes reformas. Mire, no podemos continuar de que un pequeño grupo administre toda la institucionalidad y que haga uso de la institucionalidad para su beneficio propio. Sufrimos para llegar a esta elección. Yo creo que ese ambiente de tensión que nos llevamos los hondureños no hay que repetirlo, Renato. Congreso Nacional. Sufrimos con el Congreso Nacional, con esas teorías que surgían de lo que podía llegarse a hacer desde el Congreso Nacional. Una Corte Suprema de Justicia que no nos levantó el estado de excepción cuando tenía todo para poderlo hacer. Hoy deberían sentir vergüenza los magistrados. Hoy deberían sentir vergüenza porque gracias al civismo de los hondureños, del votante hondureño, no tenemos mayores incidentes, pero sí deberían sentir vergüenza. Creo que la comunidad internacional no solo pidió que levantáramos el estado de excepción porque no conciben una democracia que
vaya a elecciones y que tenga restringidas las libertades para los ciudadanos, eso las democracias occidentales no lo conciben, pero sí lo concibieron 7 magistrados, porque hubo 8 que sí estaban dispuestos al menos a suspender temporalmente el estado de excepción. Y que no le extrañe que esta semana sí comiencen a sesionar para tratar estos asuntos, ya cuando ya es tarde, en mi opinión, porque tuvo que haber sido la semana anterior. Fueron distintas solicitudes, yo presenté una, el CONADE presentó otra, distintas municipalidades, y no nos supieron escuchar, no nos supieron escuchar. Quiero cerrar con esto, Renato. Mire, al final también aquí el juego político, ese ajedrez político, comenzó a tomar un cambio de rumbo, porque para mí sí existía un plan orientado a mucho de lo que nosotros pensamos, pero comenzó a tomar un cambio de rumbo. ¿Sabe por qué? Porque no nos supieron escuchar a nosotros como nacionales. Y tuvo que venir una comunidad internacional, tomar esas alertas, venir y decir, hey, ya cruzaron algunas líneas rojas, ya no más de esto, para que se pudiera frenar hasta cierto punto lo que se pretendía hacer, porque para mí sí se pretendía hacer. Y aquí yo creo que es importante, mencionaba el grado de observación internacional. Honduras es un país muy pequeño y el porcentaje o el número de observadores internacionales, y aquí los colegas podrán ratificarlo, ha sido altísimo. Altísimo. Y la presencia de observadores internacionales tiene que dar tranquilidad a los hondureños, pero al mismo tiempo, si damos un paso atrás, tiene que preguntarnos, tiene que interpelarnos por qué es necesario este alto grado de observación internacional. Porque hay sombra de duda. Y si hay sombra de duda, ¿por qué hay sombra de duda en un proceso electoral? Entonces, qué bien que la comunidad internacional y los observadores se hayan volcado, pero al mismo tiempo, ¿por qué ha sido necesario que se vuelquen? ¿Por qué ha sido necesaria tanta atención? Y ahí hay que abrir un proceso de reflexión. Muy oportuna esa reflexión y ya vamos a profundizarla. Les decía que ya tenemos a los otros panelistas a través de Zoom para participar, pero antes quiero mostrarles el incidente donde estuvo Gustave Alegre como observador. Esto fue en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿no? Sí, sí. ¿A qué hora fue esto? Eso era alrededor de las 5:40 de la tarde. Veamos y escuchemos. Esta es la bueno, escuchemos el audio. Ese es el momento en el que entran a la sala esos matones, perdonen que lo diga de esta manera. Al más puro estilo de cuando inició el gobierno, así entraban a las instituciones de gobierno. Tal cual. Nos están señalando a nosotros simplemente filmamos, estábamos tranquilos. Aparecieron los medios de comunicación, lo cual daba cierta tranquilidad también, porque la denuncia era más fácil hacerla. Desde fuera se oían gritos de fuera, fuera, échenlos, échenlos. Gritaban, subían el tono y la policía tuvo que intervenir y ponerse en medio. Y fueron llamados por parte de los miembros de la Junta Receptora de Votos. La cámara ahora identifica a uno de los que grita. No, están identificados todos, Gustavo. Sí, todos están identificados. Pero mira, esas dos personas, esas dos niñas, sí, estaban acongojadas. ¿Eran de la Junta Receptora de Votos? Una era la presidenta. Tenía los ojos llorosos y los tuvo durante toda la jornada, todo el escenario que se produjo, durante al menos una hora, hora y media. Y llegaron de manera intimidante y nos quedamos aquí, dijeron, si están ellos. Y nosotros como observadores tenemos el derecho de poder estar donde consideremos para observar, no para intervenir. Nosotros observamos, lo que pasa es que observamos cómo estos individuos, junto con otros que están fuera, amedrentaron y gritaron a los miembros de la Junta Receptora de Votos. Y ahí es donde nosotros nos interesamos y ellos se dan cuenta de que nosotros nos estamos interesando y quieren matar al mensajero, en el sentido de la frase hecha, ¿no? Creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Si no hubiera estado los observadores, ¿qué hubiera pasado en esa junta? Correcto. ¿Qué hubiera pasado? Esa es la pregunta que yo me hago. Sí. Bueno, permítanme unos segunditos. Ramón Matute,
¿se han producido algunos cambios, Ramón? Seguro que cada minuto vemos cambios ahí en esos datos. Adelante. Renato, se mantiene la misma tendencia a lo que hemos informado al inicio del programa. Los 735,000 votos para Nasri Asfura, 731,000 votos para Salvador Nasralla y 352,000 votos para Rixi Moncada. El total de actas transmitidas sigue siendo la misma, 10,701 actas transmitidas para un total de 55.87%. Y en el nivel de diputados las mismas tendencias, Renato, se mantienen hasta esta hora, no cambian, no varía para nada. Sí. Bueno, vamos a ir a la primera pausa comercial, pero presento a María Antonieta Mejía. Ella es la candidata designada presidencial. María Antonieta, buenos días. Buenos días, Renato. Saludos cordiales al pueblo hondureño y a todos sus panelistas que tienen el set en esta mañana. Gracias por atendernos. Sé que no ha dormido. Yo la vi a las 2 de la mañana todavía usted, en plena actividad. Sé que no ha dormido, pero gracias por estar ahí en el teléfono. Y sé que no se expone en pantalla porque con ojeras andamos casi todos, si es que no hemos dormido. Pues. Está Juan Carlos Aguilar también. Ok, saludo a Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Renato. Un saludo a la audiencia y bueno, estamos aquí para aportar en su programa desde esta misión de observación que hemos desplegado, ¿no?, el día de ayer, una de las misiones de observación nacional más grandes de la historia de Honduras, pero realmente es reafirmar el compromiso con los ciudadanos, con los sectores, porque al final de cuentas esta observación se hizo realidad por el apoyo de la iglesia, por el apoyo del sector privado, por el apoyo de la academia, las organizaciones de sociedad civil que estuvimos en este proceso, ¿no?, organizándolo hace más de 2 años. Ok. Aristides Mejía, connotado dirigente del Partido Liberal de Honduras. Buenos días, Aristides. En este momento solo es el saludo. Ya vamos a profundizar sobre todos estos detalles. Buenos días, Renato. Buenos días a los observadores nacionales e internacionales que has invitado. La situación de ayer. Y bueno, estamos aquí para explicar un poco cómo está la situación del país según nuestro punto de vista. Sí, cuando la candidata designada en el Partido Nacional, María Antonieta Mejía, se fue para su casa, la diferencia era de 5,000 votos más o menos. 24,000. Se fue reduciendo a 21,000 y ya esta mañana es apenas un poquito más de los 4,000. Por ahí voy a comenzar, María Antonieta. ¿Cuál es el estado de ánimo que prima en el Partido Nacional con este resultado tan estrecho? Todavía arriba Nasri Asfura, pero cada momento acercándose Salvador Nasralla. Lucecita Madrid, de nuevo con esa moneda en el aire. ¿No tienes una moneda, Tabo? No tengo. ¿La gastaste ayer? Ya la gasté. Es que La no moneda se lanzó al aire. Cara o cruz. Así como están los resultados, cae cruz o cara. No está dilucidado absolutamente nada en el nivel electivo presidencial. ¿Lucecita? Así es el tema del día. Lunes 1 de diciembre, la moneda todavía está en el aire. ¿Cuál cree usted que será la cara? Envíenos sus comentarios. Damos lectura a su opinión a través de nuestra cuenta en X. Ismael Ochoa opina lo siguiente: la moneda está en el aire, pero el que gana es la democracia. Como bien lo manifestó Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Ayer el hondureño dio muestra de civismo durante todo el proceso. Mantengamos esta costumbre por siempre. Dustin Santos opina: gracias a Dios por una jornada electoral pacífica en general. La realidad es que Libre nunca fue contendiente si de votos se trataba, salvo por los sesgos por partidos o amistades. El Partido Nacional ha demostrado su nivel de organización y trabajo. La moneda sigue en el aire, pero el porcentaje de escrutinio hasta el momento, más del 50%, podría resultar irreversible a favor del Partido Nacional. Rick escribe: ojalá no sea la cara del robo del Seguro Social, caso Pandora, hospitales móviles, ni ser la organización criminal más grande de Centroamérica. El hondureño olvidó. Edgardo también opina: si es por votos contados, justamente debería ser Salvador Nasralla. Ahora que perdieron a Libre, le conviene que gane el Partido Nacional, ya que, como bien dice el dicho, entre gitanos no nos leemos las manos. Cambie gitanos por narcocorruptos y leerse la mano por metemos a la cárcel. Delmi escribe:
a este punto, agradecida con Dios, cualquiera de los dos, al fin podemos afirmar libre nunca más. José escribe, buen día, quien ganó primero es el pueblo hondureño y quien gane de los dos tiene que trabajar por Honduras en las necesidades importantes, empleo, salud, seguridad, educación y un punto importante, controlar la inflación. Luis Alvarenga opina, Dios bendiga a Honduras por la sabiduría de escoger nuevas autoridades democráticas. Gracias, señores observadores internacionales y nacionales. Dios bendiga a Honduras. Respecto a la violencia con los observadores, no se justifica a nuestros hondureños respecto a la falta de educación. Sin embargo, ellos reaccionan o actúan de acuerdo a lo que el líder y los líderes de Libre, en este caso, les han enseñado a hacer durante todo este tiempo. Aurora Zavala, la democracia ganó, es un triunfo de la gente, la voz de todos. Abracemos este nuevo tiempo con respeto y optimismo, juntos y en paz por Honduras. Gana Salvador, no regresan los narcos socialistas rojos ni azules. Alan Alvarenga escribe, el pueblo una vez más ha demostrado que es inteligente y su voluntad se respeta. Aquí no queremos ni comunismo ni nada. Redondo, Rix y Roosevelt, espero que paguen lo que tengan que pagar. Esa soberbia los llevó al abismo y eso es algo que la humildad aplasta. ¡Viva Honduras! He escuchado expresiones aquí, tanto de Eduardo Núñez, de Gustavo Solórzano, como de Gustavo Alegre, que son interesantes y que las vamos a profundizar. La comunidad internacional debe seguirnos acompañando. Segundo, hace 2 semanas le escuchaba decir a Eduardo Núñez, Honduras, en el mapa mediático mundial con estas elecciones no pesaba, pero luego la reacción de la sociedad civil, de las organizaciones hondureñas, trascendió nuestras fronteras y en el mundo se comenzaron a preocupar también por el futuro de la democracia. Y es así como ayer nos encontramos con una gran cantidad de observadores internacionales. Tercero, según Eduardo, este acompañamiento internacional debe continuar en Honduras porque la moneda está en el aire. Y bueno, nos va a quedar la chance de analizar esto. Donald Trump terminó de meternos en el mapa porque mira, hubo reacción de la vocera de Putin, de donde no vi reacciones cuando Donald Trump interfirió en el proceso electoral hondureño. Creo que no estaría mala una opinión de ustedes sobre esta temática, claro. Pero antes déjenme presentar a María Antonieta, agradecerle de nuevo porque sé que tiene como 48 horas de no dormir. Si se acerca por favor al auricular, María Antonieta, para que les escuche bien su voz. El estado de ánimo que prima en el Partido Nacional, usted como candidata a designado presidencial, ahora que la diferencia de Narria Fura sobre Salvador Nasala se ha reducido a un poquito más de 4,000 votos. Adelante, María Antonieta. No, buenos días nuevamente, Renato. Siempre gracias por el espacio. Saludos también ahí a los compañeros del set y a los que están de forma virtual también. Siempre es un placer saludarles. Mire, primero déjeme sumarme a las felicitaciones al pueblo hondureño, que reconocemos la jornada cívica que se vivió el día de ayer por Honduras. Demostraron su compromiso y su amor patrio por nuestra nación. Y el voto fue manifiesto, el voto fue masivo. Ver el entusiasmo de nuestra gente salir, independientemente de su condición, le llena a uno de mucha responsabilidad, ¿verdad? De saber que tenemos un compromiso con la nación. Pero como somos tan organizados como política, como partido, nosotros queremos reafirmar nuestro compromiso con el Estado de Derecho, la transparencia y el fortalecimiento de la democracia hondureña. Estamos atentos a los resultados oficiales, a los procedimientos legales como corresponde y a cualquier instancia técnica que contribuya a la claridad y a la legitimidad en el proceso. En estos momentos, el llamado también a la prudencia y a la serenidad, al respeto mutuo entre los candidatos y a la unidad nacional, porque nuestro deber es velar por la estabilidad del país, contribuir desde la institucionalidad al diálogo y a la construcción de soluciones que fortalezcan la confianza pública. También quiero sumarme a las disculpas públicas a nuestros observadores por los incidentes ocurridos a nivel nacional con ellos.
Hay que decirlo claro, Renato. Nuestros datos son los mismos que tiene el Partido Liberal, son los mismos que tiene el Partido Libre, son los mismos que tiene el Partido DC y el PINO. Como corresponde, son los datos emitidos por el Consejo Nacional Electoral a los diferentes partidos políticos. La tendencia se mantiene con una diferencia mínima, pero nos da esa ventaja significativa entre el 2.5 a 3%. El candidato del Partido Nacional, mi candidato, Narrigoan Afurazabla, ha sido un hombre prudente, y no de ahorita, sino de que empezó su campaña. Ha pedido siempre respeto al pueblo hondureño, que no se va a prestar a los dimes y diretes, que va a respetar la institucionalidad, y lo sigue haciendo. Hemos pedido el día de ayer al Consejo Nacional Electoral, tal como la indicada del artículo 279, que saliera de acuerdo, una vez finalizada la votación, a dar su primer corte. Y luego, posteriormente, su segundo corte para marcar una tendencia. A 60% de los votos escrutados hay una tendencia, es mínima, sí, significativa, pero como conocemos, en Honduras se gana hasta por un voto y se pierde hasta por un voto. En este caso, de mantenerse así los resultados, nosotros lo único que esperamos es la madurez política de los candidatos que acepten los resultados y de esa manera darle certidumbre y certeza al pueblo hondureño, quien hizo una gran labor este pasado domingo 30 de noviembre, acudiendo masivamente a las urnas por respeto al pueblo hondureño, por respeto a la democracia, por respeto a las libertades. Aquí quien triunfó fue el pueblo hondureño, que nos dio nuevamente una muestra cívica de lo que quiere para Honduras. María Antonieta, mira que este escenario que ya habíamos previsto nosotros se puede dar. Es decir, la gente de Libre mantiene que desconocen esos resultados preliminares, toda la funcionalidad de la transmisión de resultados electorales preliminares. Pero el hecho es que el órgano electoral ya hizo un primer corte, está actualizando la información, ya está el 60% escrutado y la comunidad internacional, sin tener todavía autoridades electas, está felicitando al pueblo de Honduras y a los organismos electorales, pese a la situación precaria que vivieron CNE y TJE, por lo que se ha construido hasta el momento. Y nos sugiere, tienen que hacer reformas, tienen que observar actitudes diferentes la élite política en los próximos procesos. Es decir, puede haber algún partido que no reconozca esto hasta tanto no revisen acta por acta. Pero ya la percepción en la comunidad internacional es que, si bien es cierto, no conocemos al partido ganador porque hay una diferencia muy estrecha, sí ya conocemos a los derrotados. Solo quiero sumar algo ahí, Renato, rápidamente. El día de ayer se cumplió con la legalidad de la ley electoral, porque estuvieron presentes los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral, lo cual avala la transmisión de los resultados. Aquí nadie puede alegar nada en cuanto a que la transmisión de resultados, todo lo que se especuló, porque estuvieron los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral que avalaron justamente esa transmisión de resultados, que hoy tenemos más de un 50%. Lo cual no pasó en la apertura de la jornada. Una de las miembros del Consejo Nacional Electoral no estuvo y denunció amenazas a su integridad física, lo cual vuelve a ser otra anomalía. Pero hay que poner en valor que en el momento de dar los resultados, sí estaban y estaban los 3. En audiencia pública, como manda el artículo 279. María Antonieta, solo permítame unos segundos porque la observación internacional ha jugado un papel muy importante, la comunidad internacional ha jugado muy importante en lo que tenemos hasta ahora. Eduardo Núñez, tú reflexionabas sobre unos puntitos específicos que formaban parte del debate. Sí. No, efectivamente, estábamos aquí entre comentarios de café, dicen. Que son los mejores. Que son los mejores, planteando que uno de los elementos relevantes de estas elecciones es el alto grado de interés internacional que concitó la elección hondureña las últimas 2 semanas. ¿Antes de esas 2 semanas, Eduardo? Antes de esas 2 semanas, básicamente no estaba en el mapa. No había evidencia, excepto las misiones de observación que ya habían anunciado su despliegue, Unión Europea y OEA, ¿verdad? No había evidencia de que desde la perspectiva de la comunidad internacional hubiera un interés central sobre la elección hondureña. Creo que el hecho de que un conjunto de voces nacionales
legítimas, levantaran una serie de preocupaciones sobre las condiciones de integridad de la jornada electoral, hizo que en las últimas semanas la comunidad internacional volviera los ojos sobre la elección hondureña. Y ahí es importante entender que hubo, digamos, distintas vías. La vía de la acreditación de misiones internacionales, que es muy importante. La vía del acompañamiento político-diplomático de capitales relevantes o de organismos multilaterales, que también es muy relevante. En este caso, fuimos testigos de los mensajes de la misión de observación de la Unión Europea, por ejemplo, de la OEA, que es autónoma, pero también del secretario general, y en su momento del Consejo Permanente, a partir de la sesión especial que hubo sobre Honduras, una semana, en la última semana antes de las elecciones. Y lo que estaba planteando es que este grado de acompañamiento básicamente encuentra su lógica en una suerte de armonización de visiones entre sujetos políticos y civiles nacionales legítimos que realizan observación basada en evidencia y no solo opinión política, que a veces el tema de la observación es que se combina la opinión que nace del corazón, digamos, hay un hilo o de bien mis delgado. percepciones, versus la observación que se basa en evidencia. Lo que me parece que hizo la diferencia fue que se puso sobre la mesa una serie de evidencias que generaban alertas tempranas sobre el proceso y digamos, los riesgos potenciales que podía enfrentar la jornada electoral. Y esa evidencia fue escuchada y fue debatida y generó una suerte de acompañamiento armonizado entre actores nacionales y actores internacionales que en una perspectiva, digamos, reciente, en esa mirada internacional que tú planteabas al inicio, digamos, con esta nueva preeminencia de la geopolítica en múltiples ámbitos de las democracias, solo la habíamos visto replicada previamente en el caso guatemalteco, en donde el concierto de actores nacionales e internacionales permitió defender el resultado de una elección sometida a distintas formas de asedio político, judicial, etcétera. Un día antes de que le impusieran la banda a un presidente ahí, estaban en incertidumbre y hace poco tuvieron otro problemón, pero esos ojos del mundo más las reacciones nacionales han permitido darle esa estabilidad, yo diría que un poquito precaria, pero al final respetando la voluntad del pueblo. Así es, pero el elemento clave es que hayan sujetos nacionales comprometidos y legítimos, porque la comunidad internacional no puede ir contra tendencia, tiene que apoyarse sobre ese conjunto de sujetos nacionales que son los que cuidan las democracias, los que cuidan la integridad de las elecciones. Y creo que estamos en una situación, una coyuntura, en una oportunidad de que eso se presente para el caso de la elección hondureña, se está presentando para el caso de la elección hondureña. Por eso es tan importante que volvamos los ojos sobre los informes de misiones basados en evidencia, porque va a haber mucha opinión política, claro, como natural, claro, mucha pasión claro, política de distintos actores. Lo vemos en las respuestas de los y las ciudadanas a la pregunta de ustedes. Y ese acompañamiento que se activó previamente es importante mantenerlo ahorita de manera concurrente. Vamos a ver los informes preliminares de las misiones que se van a presentar esta semana, las primeras declaraciones de las misiones internacionales acreditadas, pero va a requerir un acompañamiento en el contexto del proceso de escrutinio definitivo y, por supuesto, en el proceso de transición. Creo que eso es clave, ¿no? Sí, es clave. Esos dos puntos que mencionaba al principio van a estar reflejados en esos informes, por las conversaciones que tuve en las últimas horas con miembros de esas delegaciones. Excesiva militarización, eso es preocupante, y disfunciones personales dentro de los organismos de gestión de las elecciones, particularmente del CNE, que extienden esa duda y que han podido poner en riesgo un proceso electoral que era muy delicado de per se, ¿no? Militarización y diferencias que a veces parecían que anteponían los intereses de los partidos por delante del país o de la Constitución. Muy bien. Arístides Mejía. Arístides es del Partido Liberal, es muy cercano a Salvador Narrala. Arístides, la evaluación a esta hora, cuando la diferencia se ha reducido de Narri a Fura sobre Salvador Narrala, pero antes yo quiero felicitar la prudencia que en sus declaraciones ha manifestado María Antonieta Mejía. Y así es debe decir, ser. ha internalizado que es necesaria la prudencia, la unidad para defender la democracia
para defender la democracia es necesario una autocrítica de todos los partidos políticos y las actitudes de los políticos. Y creo que eso lo ha enarbolado muy bien, con mucha inteligencia. Una buena lectura de la votación de ayer. María Antonieta Mejía. Aristide Mejía, ¿cuál es el pensamiento que tienen los liberales a esta hora? Adelante. Bueno, una vez sorteado el principal problema, que era el problema de la democracia, que estaba en riesgo y que se ha alejado el peligro gracias a lo que se ha dicho aquí de la participación masiva, la observación y la fuerte convicción democrática de los que participaron en el proceso, que son miles de personas que organizan, que participan a lo largo de los meses y sobre todo el día de las elecciones en el proceso. Son miles de personas. Puedo decir que es importante lo que se ha dicho aquí. En ese sentido, felicito tanto a María Antonieta, que ha sido la cara visible del Partido Nacional por su prudencia, como la posición de Salvador Nasralla y de los demás dirigentes del Partido Liberal, que ha dicho que hay que esperar contar los votos hasta el último y vamos aportando información. Nuestra apreciación ya a esta hora es que, de acuerdo a los datos que nosotros hemos tenido en nuestro propio cómputo y también a las encuestas a boca de urna, que tuvimos acceso a 4, incluso una que hizo una entidad gremial, Salvador ganaba la elección entre 4 a 7 puntos. El factor por el cual a estas alturas todavía él no está arriba, a pesar de que ha ido reduciendo a lo largo de la noche la diferencia, es porque hay 2 departamentos con mayor peso demográfico y por lo tanto mayor carga electoral. Francisco Morazán y Cortés, que es el que tiene la primer carga electoral. En la diferencia en Francisco Morazán entre Partido Nacional y Liberal no es tanta como la diferencia en Cortés, en el sentido de que aquí, si bien va ganando el Partido Nacional, no es por tanta diferencia como la que está ocurriendo en Cortés, donde Salvador está alrededor del 60%, Nasri Asfura alrededor del 20 y pico %. Y el problema que hay en el centro electoral de cómputo es que mientras en Francisco Morazán ya han entrado más del 50% de las actas, de Cortés solo ha entrado 1/3. Entonces la gran diferencia se va a ir dando, me parece a mí, cuando ya entren estas. Luego me parece importante que se averigüe por qué no ha fluido la información de Cortés, porque nos informaron anoche de fallas cuando se quiso transmitir las actas. Se señaló inclusive una compañía que aparentemente es propiedad de un miembro relevante del Partido Nacional, que ha estado en todos los procesos, porque es el que les maneja la informática de toda la vida. Yo lo conozco. Habría que verificar ese aspecto, porque sí hay fallas en la transmisión de Cortés hacia acá. El resto del país está bastante repartido y al final el hecho de que las diferencias son estrechas hace que no se puede llamar a este momento a un ganador. Esto va a tardar algunos días de esta semana, porque va a haber que llegar a un alto porcentaje del escrutinio para que ya se establezca la diferencia definitiva. También hay una parte que va a estar en suspenso porque el mismo sistema ha ido descartando actas con inconsistencia que podrán andar alrededor del 20%. Pero si ya se han divulgado un 80%, ya podemos tener una idea de cuáles son las tendencias. Así que para mí lo que está pasando
desde anoche de que esa diferencia se va reduciendo, va a ser la tendencia real de cómo va a ir quedando la elección por los departamentos que han ido entrando, y ya sabemos qué departamentos están siendo ganados por uno u otro partido. Y la visión, y la visión que tiene María Antonieta sobre el análisis de Ariste Mejía, María Antonieta. No, como le dice Renato, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional tenemos nuestras actas en mano y sabe que la tendencia se mantiene, va a ser una diferencia bastante poca, sin embargo, le va a dar el triunfo al Partido Nacional. Pero como le digo, que de manera responsable queremos escucharla de forma oficial. Sin embargo, hay que decirlo. En nuestro mapa, el departamento de Santa Bárbara, para citarle un ejemplo, lo ganaba el Partido Libre, hoy se pintó de azul. El departamento de Olancho, que también era de Libre, hoy se pinta de azul. Todo eso nos suma. El departamento de Valle, que en una interna perdió, hoy se suma y se pinta de azul. De los 18 departamentos, 14 estamos ganando el Partido Nacional, 4 está ganando el Partido Liberal. Las cargas electorales, si bien es cierto, el Cortés y Francisco Morazán son determinantes, y ambos se disputan también sus liderazgos. Fuerte el Partido Liberal en Cortés, fuerte el Partido Nacional en Francisco Morazán. Lo que va a determinar son los votos de los municipios, de las zonas aledañas que todavía siguen entrando, y eso nos va a dar una ventaja significativa ante el partido. Pero hay que decirlo, Renato, las posturas de mi candidato han sido prudentes y respetuosas. No así del candidato del Partido Liberal, que se ha dedicado a desacreditar a nuestro candidato y a nuestro partido. Por eso pedimos la prudencia del caso. No podemos caer en los mismos vicios del pasado, generando polarización o sembrando odio. Hay que tener la madurez política para aceptar los resultados que el pueblo hondureño nos hizo en las urnas. Y una pregunta general para que vaya a descansar María Antonieta. María Antonieta, ¿qué tanto influyeron los mensajes de Donald Trump en este panorama político hondureño? Podemos decir que Donald Trump le dio vuelta al pedirle a los hondureños que votaran por el candidato de derecha, como lo dijo Nasri Riafura, que antes de esos mensajes de Donald Trump el panorama, las proyecciones y el sentimiento era otro. Insisto, concretamente, ¿cambió el panorama electoral Donald Trump con sus mensajes de la semana anterior para ustedes los nacionalistas? Fíjense que no, a título personal se lo puedo decir, Renato, nosotros hemos tenido nuestras encuestas de primera mano y en las encuestas decía que nosotros íbamos a ganar por 2-3 puntos porcentuales, y ustedes vieron las encuestas, que hubo una guerra de encuestas donde ponían a Salvador Narrala más o menos con esa diferencia. Nosotros lo sabíamos, estábamos preparando para ganar elecciones, no para ganar encuestas, sin embargo sabíamos que teníamos que hacer un trabajo arduo. El pueblo hondureño ya había elegido por la certidumbre, por la coherencia, por la tranquilidad, por la serenidad, por la estabilidad que ocupa a un candidato serio, coherente e estable. Y esa es la única persona que podría ser parte de la orden, pero sobre todo que unificar a las familias hondureñas, porque estamos cansados 4 años batallando el odio que nos han sembrado el gobierno de la refundación. La misión fue cumplida, Renato. El pueblo hondureño acudió masivamente a las urnas, sacamos al familión por ese abuso de confianza que no le cumplió al pueblo hondureño, que abusó del poder, que trató muy mal e irrespetó al pueblo. Pero es el mismo pueblo que castiga también a los institutos políticos, y hay que ponerle mucho ojo a esto, que los partidos políticos nos debemos a un soberano, y el no cumplirle también nos pasa factura. Bueno, mira las 2 últimas elecciones. El Fuerajó pegó en el 2021. No más gobiernos de partidos políticos, son gobiernos para la nación. Miremos, hondureño, lo que está pasando ahora. Cada 4 años lo que están haciendo los hondureños es castigar. Así es. Castigar a la administración. Mira, ya vamos a hablar de eso. Arístides, una valoración final, adelante. Bueno,
yo creo que ya pasó el periodo de campaña, no es el momento de estar diciendo las cualidades o los defectos de los otros, como lo ha hecho por último María Antonieta. Eso pertenece a la propaganda política. Yo lo que quiero resaltar es que nuestra posición es la que tuvimos anoche hasta las 3, 4 de la mañana, es de esperar los resultados, lo dijo claramente Salvador. Salvador explicó muchas cosas muy importantes sobre lo que está ocurriendo en el proceso de cómputo. Y luego el asunto es que el país está siempre dividido como tradicionalmente lo era antes, el norte más liberal y el interior más nacional, porque tenemos a nuestro favor departamentos de mucho peso, como por ejemplo Atlántida, Lloro, y aparte de Cortés, por supuesto, ganamos departamentos de menor peso, como por ejemplo Islas de la Bahía y Gracias a Dios, que territorialmente son enormes. Y lo que pasa en cuanto a Libre es que también perdió el departamento de Colón, que era uno de sus bastiones, y lo hemos ganado nosotros. Y hay que resaltar que es un resurgimiento del Partido Liberal, porque a raíz del golpe de Estado de 2009, el Partido Liberal se cindió en dos partes, y una parte se fue a Libre, y ahorita es el partido que ha sido renovado y en gran medida por la dinámica y la incorporación de figuras nuevas en la dirigencia, como lo es el propio Salvador Narrala. Y nosotros estamos trabajando ahorita, recopilando, como sí lo ha dicho María Antonieta, cada partido tiene su propio TREP, su propio mapeo, sus propios expertos. Estamos recogiendo todas las actas para que no haya ningún problema, y yo creo que se impone la necesidad de que, una vez resuelto el problema principal de haber alejado al partido que pregonaba el autoritarismo y la destrucción del sistema democrático, pues quedan los dos partidos que pueden entenderse para que el desenlace sea civilizado y a favor de la democracia de Honduras y la vuelta a los valores republicanos, teniendo en cuenta que hay que hacer reformas importantes en el país para que no volvamos a caer en este peligro en que hemos estado en estos años. Muchas gracias, Aristide Mejía. También me despido de María Antonieta Mejía. Muchas gracias, María Antonieta. Ya, muy bien, muy bien. Y Juan Carlos Aguilar es el joven que ven en pantalla ahí. Juan Carlos Aguilar. Juanca, ya vamos contigo inmediatamente después de la pausa, y muchas gracias a los observadores, porque creo que retornan hoy o se van a quedar con nosotros. No, yo ya vine con la maleta para irme al aeropuerto. Eduardo, yo creo que se va a quedar todo el mes de diciembre por aquí. Si él mismo lo está proponiendo, pues hay que acompañar a los hondureños. Eduardo es un buen centroamericano, eso, correcto. Tico, que vive en Guatemala, pero que permanece también mucho tiempo. Entonces, Guatemala, la ciudad de la eterna primavera, ahí está cerquita de Tegucigalpa. Puede hacer un esfuerzo, Eduardo. Mucho, Eduardo. Y gracias a Gustavo también. Ya, vamos a continuar después de la pausa comercial. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias en torno al proceso electoral. Así votó Honduras, resultados en el nivel presidencial según el CNE, elecciones. ¿Quién lidera el escrutinio tras el segundo corte del CNE? Alcaldes electos 2025, Aldana Contreras y DIP al frente. Soriano no logra apuntar, entre otras noticias, en tunota.com. Más mensajes a través de redes sociales. Fidel escribe: no importa cuál sea la cara, la juventud votó por democracia, libertad, paz y trabajo. Prohibido especular. El CNE emitirá la información oficial definitiva en su momento. No solivianten el ánimo al pueblo, no lo merecemos. Marco Matamoros opina: moneda en el aire, bueno cuando esté en las manos del ganador, que no la devalúe, que no se la robe, que es para todos, no para unos pocos. Ganó Honduras, ganamos todos. Gumercindo escribe: Aristides debe aprender que en democracia se gana o se pierde, ya no estamos en el 2005. Salvador y Rixi necesitaban un baño de humildad. Honduras necesita una persona que
Necesito una persona que concilie y que no nos divida. Otra opinión, Alexander Moreno escribe, celebramos que los dos nombres posibles para la cara de esta moneda estén enmarcados en el modelo económico neoliberal. El sentimiento compartido del pueblo hondureño es el rechazo hacia el ideal fracasado del socialismo. Isaac Santos opina, a partir del primer conteo empezó en libre la búsqueda de culpables y la desbandada de mapaches. Los partidos políticos deben de tomar medidas para evitar que esos mapaches se les infiltren. La ultra no volverá a las calles, ahora son parte de los gordos. Otra opinión, está ganando la humildad, pierde la soberbia. Bajaron a los dioses del Olimpo si se hubieran dedicado a gobernar en lugar de culpar a otros. Si hubieran presentado planes en lugar de insultos y de inventar historias ficticias, contarían otra historia. Opinan los televidentes a través de redes sociales. Juan Carlos Aguilar, solo espérame unos segunditos porque vamos a despedir a Gustave Aleret, que en este momento va para Palmerola. Pero nos hemos comprometido que en el transcurso de la semana haremos una conexión para que él amplíe sus criterios. Él estará en Washington. Gustavo. No, Renato, yo agradecer mucho la bienvenida que he recibido en este país. Honduras es un país maravilloso, su gente es extraordinaria y mi agradecimiento. Lo que sucedió ayer en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es un episodio que desgraciadamente me siento en la obligación de ponerlo en conocimiento de la ciudadanía, pero no representa ni a los hondureños ni a las hondureñas. El segundo comentario es felicitaciones por la alta participación estos días. Me contaban que en este país la polarización ha llevado a ver al otro como el enemigo y no como el adversario en los últimos ciclos electorales. Creo que tenemos que recuperar esa visión de que los hondureños son hondureños. Voten liberal, voten libre, nacionalistas, pinos, demócratas. Exacto, pero que cuando se producía una elección, la avenida en la que todo el mundo celebra, estaban los unos y los otros los reconocían y simplemente coexistíamos, ¿no? Coexistían. Ese llamado a la convivencia, no lo perdamos, ¿no? El valor de la convivencia. No dejemos que los ciudadanos se dejen arrastrar por la polarización política que tiene intereses partidistas, ¿no? Exijamos a los partidos que no nos arrastren, que no arrastren a las sociedades a esa polarización. No somos enemigos, ¿no? Somos adversarios, pensamos diferente y eso es lo que hace grande un país, porque tenemos diversas maneras de ver las cosas y construimos todos porque a todos nos mueve el bien del país. Entonces, no son enemigos los otros, son ciudadanos que piensan de otra manera, pero con lo que nos podemos juntar para construir por el bien de todos, ¿no? Entonces, eso lo quiero poner. Y cierro con lo que decía, porque me parece que ese es el mensaje del rol de los observadores. Ojo con la militarización de los procesos, ojo con con hacer demasiado partidista los roles en las instituciones que son de todos, ¿no? Los miembros del Consejo Nacional Electoral, los miembros del Tribunal tienen que saber coexistir en sus diferencias y anteponer país y Constitución por delante de sus intereses partidistas. Eso sí se lo tienen que exigir los ciudadanos a esos representantes. Muchas gracias, Gustavo. Renato, gracias. ¿Hay algunos comedores de aquí a Palmerola? No los hay. De Palmerola hacia el norte sí. Por eso no te voy a recomendar ningún restaurante para que desayunes. Hay unas ventas de chicharrones, pero es un poco temprano. No, pero yo soy amante del chicharrón. Le voy a confesar que cuando voy a ver a mi suegra, siempre le compra chicharrón porque sabe que me gusta. Y es mi esposa la que dice, no comas tanto que engorda. Pero bueno, ahí estamos, estamos. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Y nos conectaremos esta semana. Antes de la pausa, Juan Carlos Aguilar y tu análisis. Adelante. Bueno, Renato, agradecer nuevamente por la invitación. Obviamente, ¿no? Hicimos un despliegue territorial bastante grande, un despliegue histórico, le llamaría yo, como Red por la Defensa de la Democracia. 7.009 observadores desplegados a nivel territorial. Valoramos la participación masiva, valoramos también y felicitamos a nuestros observadores por haber estado en el desarrollo de este proceso electoral. Si bien es cierto, ya lo decía Gustavo, hubo elementos o incidentes, ¿no?, que no representan el desarrollo del proceso como tal, pero en el caso nuestro, por ejemplo, de esos 7.009 observadores, sí recibimos 224 reportes de observadores que no fueron habilitados para ver el escrutinio general, a pesar de que es un derecho, a pesar de que para ver ese escrutinio general ni siquiera
hay que estar acreditado como observadores. Se utilizó la estructura de una u otra manera de la Junta Receptora de Votos, en este caso del Partido Libertad y Refundación, y colaboró. Y eso no hay que negarlo. Algunas fuerzas del orden, en algunos casos policías, en otros casos militares, buscando, ¿no?, y sacando a los observadores de los centros de votación. Rescatamos la participación masiva, animamos al ciudadano hondureño a que siempre se mantenga, y creo que el mensaje es claro, el mensaje de seguir apostando por el sistema democrático, el mensaje del ciudadano en el sentido de no queremos confrontación, y lo decía Gustavo, y rescato eso realmente. No somos enemigos, somos ciudadanos que pensamos de manera diferente, y creo que el reflejo es cómo votó el ciudadano hondureño. Y el ciudadano hondureño está votando en función de repartir su voto, pero repartir su voto diciendo: queremos democracia, queremos instituciones sólidas, queremos un Estado de Derecho, ¿no?, en donde se respete y exista una equidad, y la impartición de justicia sea por igual para cada uno de los ciudadanos. Y al final de cuentas, eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que rescatar. No más polarización, no más conflictividad, no más situaciones, ¿no?, que dividan a la sociedad hondureña, a la familia hondureña, porque lamentablemente en estos últimos años, por la narrativa, por el manejo de la situación en el país, muchas de las familias, muchos amigos, hubo separación a raíz de esa polarización. Pero sin lugar a dudas, nosotros, a través de esta red muy representativa, de los sectores más vinculantes, ¿no?, y posicionados alrededor del país, hemos desplegado una observación electoral bastante exitosa. Estoy muy satisfecho en ese sentido. Felicito a los observadores, a la cobertura incluso de los medios de comunicación, porque al final de cuentas es parte, ¿no?, del despliegue y de la democracia. Los medios de comunicación coadyuvan en ese sentido. Y bueno, tenemos un reporte bastante amplio, lo vamos a estar presentando durante las próximas horas. Con respecto a los observadores, utilizamos un aplicativo, que eso es parte de las nuevas incidencias, ¿no?, que podemos estar reportando. Ese aplicativo pues albergó a cerca de 12.000 observadores, 7.000 nuestros, y en ese sentido pues se ha construido, ¿no?, un proceso de observación electoral bastante fuerte. Y aquí sí lo quiero decir, y que tal vez de manera tardía, pero sí valoramos que el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, haya entregado las credenciales en tiempo y forma. Eso nos permitió hacer un despliegue territorial lo suficientemente adecuado, lo suficientemente necesario y con el tiempo. En algún momento estábamos entre el viernes y el sábado y decíamos, como estamos tan listos que realmente pensamos que falta algo. Pero obviamente se debió a esa gran planificación que tuvimos como sectores, y esa planificación al final se reflejó en este resultado. Vamos a presentar esa información, como le decía Renato, y realmente la información no dista mucho de la información pública, de la información oficial que se ha venido presentando. Obviamente tiene sus matices, tiene sus elementos, la focalización, la muestra que tiene la observación electoral que desplegó la Red por la Defensa de la Democracia, una observación bastante robusta, y que me gustaría hacer un paréntesis en este caso. Y como parte de esos 224 incidentes que recibimos de nuestros observadores, nos decían, y voy a ser muy transparente, y es algo que me ha caracterizado a mí durante mi ejercicio en los medios de comunicación, muchas de esos 224 reportes sacaban a los miembros o a los observadores de la Red por la Defensa de la Democracia e incluían a esos miembros de FONAC, por ejemplo, porque aquí hay que ser claro, hay que ser enfático. Nosotros lo denunciamos incluso. No era posible inscribir 9.700 observadores en un día, cuando la plataforma del CNE era manual, y eso lo vimos reflejado inclusive en el desarrollo del proceso electoral el día de ayer. Pero más allá de eso, de esos incidentes un tanto aislados, realmente estamos muy satisfechos, y enviamos la felicitación a nuestros observadores, a la autoridad electoral por desarrollar el proceso, pero sobre todo, ¿no?, a esos sectores que permitieron hacer posible este proceso de observación electoral. Incluso está Eduardo, está Gustavo, con quienes compartimos información, con quienes fueron parte también para esos despliegues de observación tanto nacional como internacional. Y Gustavo, ¿no?, que bueno, lamentamos ese incidente. La OEA, estuvimos conversando con ellos, porque sí, de una u otra manera sufrieron elementos, ¿no?, o intimidación, amenazas, e incluso que lo sacaran del centro de votación.
Recordemos, y con esto cierro, Renato, los observadores electorales, según la Comisión y según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son defensores de derechos humanos. Entonces, al no permitir realizar procesos de observación electoral para cada una de estas personas, de estos 7.009 que desplegamos nosotros y acreditamos de manera específica, se están vulnerando o se vulneraron derechos humanos en ese sentido. Muchas gracias Juan Carlos Aguilar. Gracias por tu participación. Después de la pausa, Eduardo Núñez, observador y director del Instituto Nacional Demócrata para Centroamérica, tiene un oportuno y reflexivo mensaje del momento que a esta hora estamos viviendo los hondureños e igual Gustavo Solórzano. Así que le sugiero su atención cuando cumplamos con este segmento comercial. Bueno, reflexiones de las que estamos hablando en este momento, porque yo les digo, Eduardo, que hay momentos en que si divulgáramos el debate que hacemos aquí cuando estamos en pausa comercial, mira, pero bueno, ellos están hablando con franqueza de lo que vieron y eso es lo importante. ¿Decía Gustavo? Bueno, ahora se viene todo un trabajo muy grande. En primer lugar, yo sí creo y voy a tomar la valoración de las dos participaciones, tanto del representante del Partido Liberal como también de la representante del Partido Nacional en este momento. Creo que el llamado a la prudencia es muy importante, que se entienda el mensaje de que aquí ya no queremos sobresaltos, ya no queremos un candidato que esté humillando a los otros candidatos o partidos políticos, sino que lo que busca la población, y se puede ver reflejado también en todos los mensajes que leía Luz, es unidad nacional. Lo que se quiere son gobiernos de integración, que se cumpla con ese mandato constitucional del artículo 5. Viene un trabajo muy grande para el Consejo Nacional Electoral. Sin que con el llamado a la unidad releguemos el pluralismo, que en democracia es fundamental. Tiene que existir el pluralismo, pero el tema cuando hablo de integración es entender de que el que pierde tiene que sumarse también al trabajo de los demás en un buen sentido. Y el que resulta ganador o victorioso tiene que darle cabida justamente también a esas ideas. Es así como vamos a construir nación. Quiero resaltar algo con relación al Consejo Nacional Electoral. A mí en lo particular estuve presente al momento de que se hizo la lectura de ese primer corte preliminar. Me agradó ver a los 3 consejeros porque para mí eso refleja la institucionalidad, refleja el respeto también que se le tiene a los partidos políticos. Obviamente venir y escuchar resultados, pues hay algunos que lo celebran, otros que no, pero en este momento ante una diferencia de 0,22%, yo creo que hay que ser prudentes. A la ciudadanía de igual manera mantener el mismo comportamiento que se mantuvo el día de ayer. Va a ser importante que se pueda comenzar a conversar, no a negociar, a conversar sobre lo que debe ser más adelante. Hay, y pudimos ver, también me sorprendió el porcentaje, yo estimaba más bien de que el porcentaje de escrutinio especial iba a andar aproximadamente entre un 25 y 30%, pero en las actas que se han reportado anda aproximadamente, por lo que yo pude calcular, cercano a un 13%. Es decir, el escrutinio especial, hay algunos que tenemos una credencial extendida, es decir, esa credencial extendida nos permite estar hasta el 30 de diciembre, porque tenemos el derecho a participar también como observadores de ese escrutinio especial. Es un reconteo de votos hasta cierto punto y vamos a ver qué es lo que ocurre desde el punto de vista del Tribunal de Justicia Electoral. Así que todavía hay mucho trabajo. Y sobre el Tribunal de Justicia Electoral pende una imputación que ha hecho el Ministerio Público por prevaricato a 12 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. No sé si las cosas se han aplacado con lo que tenemos hasta ahora o si el Ministerio Público persistirá en imputar a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Eduardo Núñez. Bueno, cuando se hizo el análisis previo a las elecciones sobre los desafíos que enfrentaban, había muchos interrogantes, ¿verdad? Uno era si las dificultades de gobierno interno del Consejo Nacional Electoral iban a tener efectos administrativos que afectaran la jornada. Y la lectura, como decía, basada en los informes de las misiones de observación nacional, es que la incidencia fue menor y la elección funcionó bien. Buena noticia. Primer desafío, digamos, check, hasta ahora. Otro desafío giraba en torno a las preocupaciones que habría sobre cómo la polarización podría derivar en distintas manifestaciones de violencia. La lectura de la jornada electoral es que fue razonablemente pacífica, ampliamente pacífica, predominantemente pacífica, aunque hubo hechos aislados, concretos, pero aislados. La incidencia, digamos, de violencia, intimidación, amenaza fue
relativamente menor a los que algunos analistas y algunas analistas proyectaban inicialmente. Segunda buena noticia. Y había latente un tercer desafío, que es en qué medida, al tenor de lo que vemos en las elecciones en América Latina en los últimos años, iba a haber una judicialización no deseada de las elecciones, que podía tener el rostro de la interferencia judicial de distintos actores del sistema de justicia, llámese Ministerio Público, llámese Corte Suprema, etcétera, ¿no? Que podía tener el rostro del uso de los recursos judiciales establecidos en la legislación para impugnar ya fuera una candidatura o eventualmente un resultado electoral. Y en eso el dato sobre el volumen de escrutinios especiales que plantea Gustavo es muy importante, particularmente en un resultado muy cerrado como se proyecta hasta este momento. Ese es un desafío que está todavía aquí. Y en ese desafío va a ser fundamental que este tono de responsabilidad que transmiten los partidos en este momento se mantenga. Cuidar de que el resultado no se convierta en un nuevo territorio de contienda, ¿verdad? De contienda de relatos, porque como decía alguna de las panelistas previamente, pues los datos están ahí, las actas están ahí, son las mismas actas las que tienen los distintos actores y si nos vamos a la evidencia, pues entonces trabajemos a partir de la evidencia, más que construyamos relatos que puedan generar polarización. Y en ese sentido, lo que usted planteaba, Renato, es muy importante. Percibo en los mensajes de los y las ciudadanas en las redes un llamado a la unidad. Pero creo que, como decía Gustavo, como planteaba usted, creo que la clave es entender que la sociedad hondureña es una sociedad plural, como todas las sociedades. Tiene distintas visiones sobre cuáles son las soluciones a los problemas, distintas visiones sobre los escenarios de desarrollo, distintas demandas. Esas visiones que se dividieron en distintas opciones político-partidistas siguen ahí, no desaparecieron hoy. Claro. Van a estar ahí y van a estar los próximos 6 meses o los próximos 2 años, me explico. Entonces, el punto es que el llamado a la unidad es a cuidar los mínimos de institucionalidad democrática sin renunciar a la pluralidad. O sea, tenemos que entender que la construcción de las coincidencias se da a partir de la aceptación de las diferencias. Es importantísimo. Y la belleza de la democracia es que es el único sistema que garantiza que los que pensamos o representamos identidades o ideas diferentes, podamos desde esa diferencia construir acuerdos mínimos de gobernabilidad. Y creo que la clave ahorita es que esta pluralidad de partidos se ponga de acuerdo en cuidar el resultado, porque el mensaje que dieron las y los ciudadanos ayer es que quieren un cierre del ciclo de polarización y abrir un nuevo ciclo pensando en el futuro y en acuerdos que generen legitimidad para las autoridades que vayan a asumir, sea lo que el resultado finalmente indique al final de este ejercicio de escrutinio. Mira, Eduardo, y están obligados, porque el pueblo hondureño este año nos ha sacado las castañas del fuego en 2 ocasiones, el 9 de marzo y ayer. Sí. Y ayer. Y además, liberales y nacionalistas están reñidos en este momento en cuanto al nivel electivo presidencial. Deben hacerse una autocrítica. Nacionalistas, ¿qué les pasó en el 2021? Hubo una población que se unió para gritar fuera Jo. Y castigó. Y castigó. Liberales, ¿qué pasó en el 2009? Hubo una crisis de vuestro partido que dividió al Partido Liberal, lo ha tenido en la llanura y a punto de desaparecer. Están en la obligación de cuidar los valores democráticos. Están en la obligación de cuidar la institucionalidad de sus partidos, del partido, hablando de liberales. Están en la obligación de revertir los vicios estructurales del comportamiento de los militantes, simpatizantes y activistas del partido. Y ahora hablo de todos los partidos. Honduras nos ha facilitado tener este momento de tranquilidad. ¿Saben cuál es mi sugerencia humilde y respetuosa? No perviertan esta tranquilidad. Que los datos, que los números duros hablen por sí mismos. ¿Y de dónde emanan esos datos?
emanan del Consejo Nacional Electoral. Nada más. Estamos en la obligación, como lo hemos hecho hasta este momento, de respetar al organismo de donde están fluyendo los datos. ¿Qué es lo que hemos dicho en el pasado reciente? No importa quién gane, si la derecha, la izquierda, centro izquierda y centro derecha. ¿Qué anhelábamos, Eduardo, los hondureños? Que respetáramos la voluntad popular, y hasta ahora la cuestión va bien. Que los comportamientos, que las ambiciones no perviertan el proceso que tenemos hasta este momento. Así es. Voy a la pausa y ya estamos cerca del final para despedirnos de Eduardo Núñez, que es el director del Instituto Nacional Demócrata para Centroamérica, Gustavo Solórzano, que es el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Son las 8:53. Tenemos un breve tiempo para cada uno de nuestros panelistas para que den su mensaje final a los hondureños. Comienzo con Gustavo Solórzano. Me voy a referir al último comentario que usted hizo en cuanto a esa reflexión partidaria. El Partido Nacional debe entender de que en el caso de que resulte ganador, aquí no se quieren más pactos de impunidad. No se quieren más perdones a quienes hayan violentado la Constitución y la ley. No se quiere más corrupción. No se quieren más crisis institucionales, no se quiere más abuso de poder. El Partido Liberal, de igual manera, no queremos más crisis derivados justamente de esas situaciones internas que se pudiesen presentar en el futuro. No más corrupción, cero tolerancia justamente a la impunidad. Y en el caso del Partido Libertad y Refundación, que reflexionen por qué se van, que reflexionen que ya se fueron y ojalá que bajen ese discurso justamente de división, de odio, que entiendan de que eso le hizo mucho daño, de que al final los gobiernos son para una nación y no para un partido político. Eso faltó en el Partido Libertad y Refundación durante 4 años. No puedo generalizar, hubo buenos funcionarios, personas con las que incluso tuvimos alguna relación de amistad, pero hay mucho que reflexionar dentro de los partidos políticos. El día de ayer la ciudadanía hondureña le mandó un mensaje claro a la clase política hondureña: no más, por favor. Lo único que pedimos es respeto y que si hay promesas que se puedan cumplir, pero no más corrupción. Gracias Gustavo Solórzano. Eduardo Núñez. Bueno, yo creo que hay que ponerlo así. Ayer la sociedad hondureña cuidó la elección, la hizo propia y manifestó su voluntad de manera libre y con un grado razonablemente importante o limitado de amenaza. Ese mensaje es claro y creo que ahora el mensaje es igual. Hay que cuidar ahora el resultado. Y cuidar el resultado es no contaminarlo con autoproclamaciones, con declaraciones que polemicen en torno a la certeza del mismo, sino que básicamente esperar a que la institución electoral emite el resultado preliminar, que se agoten los mecanismos de impugnación que puedan ameritarse en caso de que haya un partido, un candidato o candidata que sienta que sus derechos están afectados y que eso sea resuelto dentro de los plazos establecidos en la legislación. Es decir, ayer la ciudadanía hondureña cuidó la elección, hoy toca que partidos, autoridades electorales y actores interesados cuiden que el resultado no se contamine. Y que no se les olvide, el pueblo hondureño lo está demostrando. Cada 4 años, dependiendo del comportamiento, miren lo que le pasó al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Cada 4 años, Honduras no solo califica, juzga con su voto a los políticos y a las instituciones políticas. No lo olviden, comiencen a hacer política diferente para el cambio del Estado de Honduras, porque cada 4 años el hondureño aprendió a castigar con su principal arma, el voto. La justicia emana del pueblo. 8:59, Eduardo, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Encantado, por la invitación. Eduardo Núñez. Gustavo Solórzano, muchas gracias, y a todos los participantes en este Frente a Frente de hoy, 1 de diciembre.